Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a ir al versículo, vamos a leer versículos 15 al 19. Efesios 1 del 15 al 19. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Amén. Hemos estado escuchando en el último mensaje de ahora, segundo, que la gran mayoría de personas vive según su propio método, la vida de fe. ¿Sí? El famoso, yo creo a mi manera, ¿no es cierto? Yo creo a mi manera, dice la gente del mundo. Yo creo en Dios, pero ¿cómo? A mi manera. Okay. ¿Qué están obviando allí? ¿Qué están rechazando, en otras palabras? El método de Dios. ¿Sí? O sea, si tú me vas a hablar de religión, me vas a hablar de iglesia, de Biblia, no lo quiero escuchar porque yo tengo mi propia manera de vivir mi fe, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicen, abre tu mente, no te encierres solamente en la Biblia, no te encierres solamente en una persona. Hay muchas religiones, hay muchas, ¿qué están diciendo? Rechazo el método de Dios. ¿Están diciendo eso? Ahora, para entender esto, vamos a la introducción. Hemos sido salvos gracias ¿a qué? A la gracia de Dios. Amén. Dios prometió dar salvación, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eso qué nos da a entender, amados líderes? Muchos tienen el concepto de que todos somos hijos de Dios. Están equivocados. Todos somos creación de Dios. Amén. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, si creo en Cristo como el único camino para encontrar a Dios y me arrepiento de mis pecados, soy un hijo de Dios. Amén. Es la promesa de Dios. A ver, vamos a comenzar leyendo. Preparen sus Biblias, por favor. Romanos 10:13. ¿Qué dice ahí? Romanos 10:13. Romanos 10:13. A ver, Moisés, ¿ya lo tienes? Aquí adelante, por favor, el micrófono. Romanos 10:13. Muy bien, remanente, muy bien. Romanos 10, versículo 13. A ver, a voz alta. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es la promesa de Dios. Dios no es que te dice, estás en pecado, te vas a morir, no vas a salir. No, Él te dice, estás en pecado, invoca mi nombre, yo te salvaré. Hay un camino que Dios nos está dando. Pero por muchas veces aferrarme a mi propio método, ¿qué hago? Estoy rechazando el método de Dios. Porque me aferro a mi propio método, ¿qué hago?
estoy rechazando el método de Dios. Hermanos, tan grandioso es esto, que incluso nuestra fe, ¿de quién es? Dice Efesios 2, esta fe que tú tienes no es de ti. La fe que tengo que es un regalo de Dios. Si yo creo en Dios con todo mi corazón y he podido confesar que Jesús es el Cristo, eso en sí es un regalo de Dios. Es que como lo vemos con mi perspectiva, muchas veces lo ven con la perspectiva propia, ¿no? Si yo quiero, creo en Dios. Si no quiero, no creo en Dios. Si yo quiero, lo rechazo. Es cierto eso. Sin embargo, el hecho de que tú creas, eso en sí es un regalo de Dios. A ver, ¿lo quieren confirmar? 1 Corintios 12:3, por favor. 1 Corintios 12:3. Ahí está, a ver, ya sale mi hermano. Mi hermano Gerardo lo va a leer. 1 Corintios 12:3. ¿No? 1 Corintios 12:3. ¿Quién lo va a leer? A ver, ¿quién lo tiene? A ver, mi hermano Alex. Ahí está, hermano Alex. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, al menos que el Espíritu Santo no se lo permita. Amén. Es decir, si tengo el Espíritu Santo en mí, ¿qué hago? Puedo confesar, Jesús es mi Señor. ¿Se están dando cuenta de la salvación? Por eso decimos la salvación es por gracia. Ese es el método de Dios. El método de Dios es Jesucristo. Romanos 5:8. ¿Quién lo lee? A ver. Romanos 5:8. Lo mencionamos en el primer mensaje, pero no lo leímos por completo. Romanos 5:8. Allá la vía, la remanente de Génesis. Creo que la tiene ahí. A ver. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene? Hola. Romanos 5:8. A ver, ya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que nosotros estábamos en un estado de qué? De pecado, pecaminoso. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aún siendo pecadores, aún con todas nuestras debilidades, aún con toda nuestra suciedad, Cristo vino y nos limpió. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. No lo merecíamos. Éramos enemigos de Dios, pero aún así Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Una persona puede ser de renombre, una persona puede ser excelente ciudadano, una persona puede dar toda obra de caridad, filantropía, pueden hacer muchas cosas, sin embargo, esto no soluciona el problema del pecado. Solamente la muerte de Cristo Jesús da solución al pecado. Amén. Solamente la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. No tenemos nosotros ninguna condición para alcanzar salvación por nuestra propia fuerza, por eso necesitamos la gracia de Dios. Si no es por gracia, hermanos, imposible que seamos salvos. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Si no es por gracia, ni siquiera podríamos creer en Dios, si no fuera por la gracia de Dios. Fíjense, piensen en esto. Hay muchos allá afuera que no creen en Dios, que niegan a Dios y nunca van a querer creer en Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar donde no tiene la presencia de Dios. Y el hecho de que Dios está conmigo ahora, o sea, el hecho de que yo puedo disfrutar de que Cristo me respalda, Cristo me ama, Cristo me responde, ¿eso qué es? Gracia de Dios. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, disfruta la gracia de Dios, hermano, hermana. Disfruta de la gracia de Dios. Amén. Hay que estar agradecidos por la gracia de Dios. Ahora, aquí viene algo importante.
comúnmente ya tenemos nuestra fe, tenemos una vida de fe por gracia, pero a pesar de que tengo una vida de fe, no tengo respuestas. A pesar de que voy a la iglesia, oro, no tengo respuestas. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? A ver, les di el ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana le dan la ciudadanía americana al hermano Gerardo? El hermano Gerardo se muda para Nueva York. ¿Ah? Hace un anexo ahí, Unánimes en Cristo. Nueva York pone. Pero llega la cena y ¿qué va a buscar? Su arroz chaufa, seguro, ¿no? Llega la cena, va a querer su pollo broster con su Inca Kola. Inca Kola cero para no dañar la salud. ¿No? ¿Ah? ¿Por qué es eso? Le dije, ¿por qué? Porque tenemos la naturaleza todavía de un peruano. Podemos estar en otro país. Conozco a muchos. ¿Por qué creen que hay restaurantes peruanos en Estados Unidos? Y la gente va. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene la naturaleza de un peruano. Obviamente, es normal esto. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Tengo la ciudadanía celestial, Filipenses 3:20. Amén. Si tengo a Cristo por gracia, tengo fe por gracia, tengo la ciudadanía celestial. Tengo un pasaporte que el día que me muera, cuando llegue, ahí está la visa. Ciudadano celestial, dice ahí. Amén. No vamos a tener problemas con inmigraciones en el reino. Vamos a mostrar ahí nuestra carta ahí, ¿eh? Este es el acta que Cristo anuló. Ya tengo mi ciudadanía. Amén. Sin embargo, ¿qué es lo que todavía luchamos el día a día? Con nuestra naturaleza del mundo. Todavía luchamos con esto. No, yo no espero, nadie aquí va a decir, ¿recibiste a Cristo? Ok, mañana eres perfecto ya. No, nadie piensa así. Tenemos años y años y años en el Evangelio y todavía vamos a tener errores, vamos a tener estos errores. Pero mientras vivimos, ¿qué estamos haciendo? Vamos cambiando nuestra naturaleza. Amén. Mientras vivimos, ¿qué vamos haciendo? Vamos cambiando nuestra naturaleza. No recibo respuestas, ¿por qué? Porque todavía estoy enfatizado en la ley y no sé distinguir qué es la ley, ni tampoco sé distinguir qué es el Evangelio. Voy a pensar que es igual. Voy a pensar que es lo mismo. No sé distinguir entre qué es la religión y qué es el Evangelio. No sé, voy a decir es lo mismo. Le dijeron a mi hermano cuando estaba ahí predicando, un profesor de religión le dijo, oye, tú estás muy encerrado en tu Biblia. Tu Biblia ahí nada más te encierras. Tienes que abrir tu mente, tienes que ver otras religiones, tienes que... Eso es. No saben diferenciar qué es evangelio y qué es religión. ¿Vamos a la iglesia? No, eso es para los religiosos. Yo no soy muy religioso, no soy muy fanático. Piensan que ir a la iglesia es fanatismo, es una religión. Que no saben diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza ¿de dónde? Del mundo. Los mismos creyentes que venimos a la iglesia, muchas veces venimos desanimados porque no estamos recibiendo respuestas. ¿Por qué? Porque todavía no sé diferenciar. Evangelio, ley. Religión, evangelio. Todavía no estoy diferenciando qué es. Ayer me encontré con una persona muy amable, de verdad que una persona muy maravillosa, creyente, ¿ya? Y mientras conversábamos, a pesar de que es un creyente, ¿saben cuál era el énfasis? El énfasis era la buena obra. Y tomó este ejemplo, y no lo niego, es lo que dice la Biblia, dice, ¿cómo conocéis que soy mis discípulos? Cuando tienes el amor por tu hermano, por tu prójimo. Amén. ¿Cierto eso? Pero ¿qué estaba diciendo Jesús allí? Estaba hablando de evangelismo. Amén. No creo que el énfasis del Señor Jesús haya sido buen comportamiento. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Amén. Pero ahí muchas veces perdemos qué es evangelio y qué es religión. No sé distinguir. Hermanos, hoy tengo que entender el método de Dios. ¿Quién es? Jesucristo.
Amén. El método de Dios no es una religión más. Si vamos a hablar solamente de comportamiento, entonces los musulmanes lo hacen mejor que nosotros. Si vamos a hablar solamente de comportamiento, los monjes budistas lo hacen mucho mejor que nosotros. Por eso Dios no es una religión. El método de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Eso me malinterpretan cuando digo esto. Entonces nos podemos portar mal. No estoy diciendo eso. No lo interpreten con la carne. Amén. Tenemos que ser personas ejemplares en la sociedad para que más personas puedan venir al conocimiento de Cristo. Amén. Pero esto no me da salvación. La salvación es únicamente por gracia. Por gracia. A ver, ¿quién quiere salir a leer? Mateo 17, del 1 al 9. Mateo 17, del 1 al 9. Ahí está, mi hermana Roxana. Después sigue Génesis. Ya está reservado la siguiente. Génesis está reservado después. Del 1 al 9, pastor. Sí, del 1 al 9, por favor. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Un ratito ahí. Aparece Moisés y Elías. ¿Moisés qué representa? La ley. ¿Sí? ¿Y Elías qué representa? Alguna religión. Ojo con eso. Es muy importante estos dos puntos. Está Jesús. Disculpen, está con Jesús. Moisés representa la ley. Elías representa los milagros, la religión. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levántate 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y les tocó. Levántense, le dijo. No tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Amén. ¿Se dan cuenta? El ser humano a veces piensa que está haciendo bien. Ahí los discípulos pensaban que están haciendo bien. Vamos a hacer un albergue, una enramada aquí. Uno para usted, Señor Jesús, otro para Elías, otro para Moisés. No tiene nada de malo eso, ¿no? Hacer una enramada para Moisés, ¿tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo. Hacer una enramada para Elías, ¿algo de malo tiene eso? No tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús le estaba queriendo demostrar? No se trata de ellos, se trata de mí. Este es mi Hijo amado y yo me siento muy alegre, muy contento con Él. ¿Levantaron los ojos? ¿Qué vieron? Solo Jesús. ¿Amén? Solo Cristo. Esta es la razón por la cual mucha gente, muchos creyentes el día de hoy no están recibiendo respuestas. Porque aunque tienen noción del Evangelio, tienen una noción de Jesús, pero todavía lo ven como Moisés. Tienen una noción de Jesús, pero todavía lo ven como Elías. O sea, todavía tienen a Jesús, pero lo ven con la noción de la ley. Tienen a Jesús, pero lo ven con la noción de ¿qué? De los milagros, de fuego. Es solamente Jesús, el Cristo. Amén. Es solamente Jesús el Cristo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Desde un inicio, siempre lo ha dicho así Dios. No tiene nada de malo. La ley no tiene nada de malo. La ley no se anuló, se completó. Amén. Pero la ley no nos salva, la ley nos lleva a Cristo. La ley nos dice: mira, estás sucio, necesitas que vaya a limpiarte Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón? A pesar de que salimos al campo, a pesar de que queremos evangelizar,
no está tomando lugar el evangelismo en mi vida. Digo esto con mucho cuidado, mucho respeto también. Estuvimos en la iglesia, una iglesia donde tiene 40 años de estar fundados. 40 años. No 7, no 10, 40 años. ¿No? Después de 40 años, ¿qué es lo que uno espera que haya en la iglesia? Discípulos. ¿No es cierto? Después de 40 años, uno espera que haya discípulos. Pero esto fue lo que el mismo pastor, en confianza y también con el son de ayuda, nos dice: por favor, ayúdenos a formar discípulos. Porque aunque predicamos el evangelio, aunque estamos activos todas las semanas predicando el evangelio, no hay discípulos. ¿Qué creen? ¿Que solamente ahí? Hay muchas iglesias así. Donde a pesar de que hay congregantes, le decía en el mensaje, hay 1000 congregantes, hay 2000 congregantes, pero ¿qué no hay? Discípulos. Y por eso es que dicen, bueno, el evangelismo no funciona. No está funcionando el evangelismo. Entonces, para que el evangelismo tome lugar en mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que experimentar? Primero, Jesús es el Cristo. Si yo puedo experimentar de que Jesús es el Cristo, si yo puedo transmitir de que Jesús resucitó de entre los muertos, si yo puedo empezar a ver las obras del Espíritu Santo, ya no más será simplemente evangelismo, será un movimiento de evangelismo. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? ¿No es cierto? Ir y hacer discípulos. Ese fue el mandato de Jesús. Jesús, por supuesto, que quiere que nos portemos bien. Por supuesto que Dios desea que seamos personas ejemplares. Pero ese no fue su último mandato. ¿Su último mandato cuál fue? Ir y hacer discípulos. Mientras hacemos obras de caridad, mientras nos portamos como hijos de Dios, levantamos discípulos, porque ese es el mandato de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? El evangelismo no solamente es que podamos predicar el evangelio a otro, excelente, gloria a Dios por eso, pero Dios lo que quiere es que formemos discípulos. Por eso, hermanos, constantemente le decimos, levanten movimiento de la palabra, abran aposentos altos. Si hacen un campamento de evangelismo, si hacemos un campamento de evangelismo, no solamente es predicarles el evangelio en ese momento, sino conectarlos con un aposento alto, para que comience movimiento de la palabra. Amén. Jesucristo ahora mismo está sentado en el trono celestial. Aleluya. Gobierna sobre todo su pueblo. Aleluya. Él hasta el día de hoy sigue llevando a cabo la obra de la salvación. Aleluya. Amén. Yo tengo que creer en esta realidad. Si no lo creo, ¿cómo puedo llamarme un hijo de Dios? Si no creo en la palabra de Dios, ¿cómo puedo llamarme un hijo de Dios? Tengo que creer que Cristo sigue haciendo su obra. Amén. Todavía Cristo sigue dando las 7 bendiciones. Todavía Cristo sigue librando a las personas de los 6 estados del no creyente. Esto tiene que convertirse en un movimiento de evangelismo. No es que voy a la iglesia simplemente, no es que estoy en la iglesia simplemente, me siento un rato, me voy. Amén. De verdad que si estás acá, agradezco a Dios por tu vida. Pero nuestro anhelo es que levantes un movimiento de la palabra. Amén. El anhelo de Dios es que levantes discípulos. Amén. Con esto, hermanos, ¿qué puedo hacer para que en mi vida tenga una naturaleza del evangelio? ¿Qué puedo hacer para que empiece a cambiar esa naturaleza? ¿Recuerdan el ejemplo que le dije? Tenemos ahora la ciudadanía celestial, pero todavía tenemos una naturaleza del mundo. ¿Ah? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta naturaleza del mundo?
¿Qué puedo hacer para poder cambiar la naturaleza del mundo? Cuando hacemos campamento de evangelismo, mis hermanos, ¿cuántas almas más o menos se salvan? 30, 40, ¿no? Por ahí, ¿no? Dependiendo de dónde vamos, cuántos salimos. De esos, ¿cuántos se conectan a la iglesia? Mayormente son muy pocos. De repente uno o de repente casi ninguno. ¿Ya? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué salimos al campo entonces si es que nadie se está conectando con la iglesia? ¿Por qué hacemos campamento de evangelismo si es que no hay un alma que se está conectando con la iglesia? ¿Por qué creen ustedes? Para quebrantar tinieblas. ¿Amén? Cuando el ejército de Cristo sale al campo a marchar, las tinieblas tienen que huir. ¿Amén? 2, para que formen en nosotros una mentalidad, una naturaleza de evangelismo. Estos entrenamientos, hermanos, yo les contaría esto a otras iglesias, se quedan boca abierta. Yo les contaría a otras iglesias que la iglesia unánime se queda 3 horas escuchando mensajes. Otras iglesias dirían, ¿cómo has hecho eso? Yo la ajustas, me dicen, pastor, 20 minutos nada más, por favor, porque tengo que ir a almorzar rapidito. Pastor, ¿cuánto demora su mensaje? ¿A qué hora comienza? ¿A las 10? ¿A qué hora termina más o menos? Así es, en otras iglesias no te soportan ni 40 minutos en un mensaje. Ustedes están acá 3 horas. 3 horas. Porque están cambiando ¿qué? Su naturaleza. Dios está cambiando su naturaleza, hermanos. Por medio de entrenamientos, Dios está cambiando su naturaleza. Recuerdan que le dije un dicho, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en guerra. ¿Recuerdan ese dicho? Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. ¿Por qué? Porque un guerrero en un jardín, si se levanta una guerra, sabe cómo pelear el guerrero. Pero un jardinero en una guerra no sabe pelear. Está muerto. ¿Cierto? Se trata de nuestro entrenamiento. Ustedes son soldados de Cristo. Amén. Esta semana van a salir marchando al campo. Y el diablo va a querer atacarlos. Pero ustedes van a ir cambiando su naturaleza a la naturaleza del Evangelio. Amén. Ustedes como ovejas de Cristo salen al campo bien alimentados de la palabra de Dios. Amén. Bien alimentados de la palabra de Dios. Van a ir cambiando su naturaleza. Si yo no tengo esta naturaleza del Evangelio, hermanos, los problemas espirituales no los voy a poder resolver, porque mi naturaleza va a ser una naturaleza del mundo. Cuando tenga la naturaleza del Evangelio, voy a poder resolver los problemas espirituales. Si tengo la naturaleza del Evangelio, ¿qué es lo que va a abundar en mi vida? Paz. Amén. Paz y vida. Les comentaba lo que me pasó ahora último en el aeropuerto de México, ¿no? Yo ya estaba dispuesto ahí si había una manifestación, lo que sea, dije, ya corro con tal que llego al aeropuerto, dije. Y si me disparan, lo que sea en el camino, bueno, me iré con el Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿No es cierto? Pero eso, ¿a qué se debe? Porque tenemos una naturaleza del Evangelio. Si vivimos o morimos, es para la gloria de Dios. Amén. Si vivimos o morimos, es para la gloria de Dios. Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el dueño de nuestras vidas. Amén. Le decía yo, en la mañana le decía, si tengo Cristo, tengo todo. Amén. Confiéselo. Si tengo Cristo, tengo todo. Si no tengo Cristo, no tengo nada. Amén. ¿Tengo Cristo? Tengo todo. No tengo Cristo, no tengo nada. Amén. A ver. Con eso termino, hermanos. Yo sé que están con... ¿Nada? Ah, ya. Es que han tomado su chocolate con... Esa es la estrategia, ¿ves? Para que puedas aguantar un poquito el almuerzo.
Voy a concluir con esto, hermanos. Si Jesucristo es el método de Dios, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que entonces empezar a meditar cuál es mi prioridad. ¿Amén? ¿Qué yo tengo como prioridad? ¿Quién tiene que ser mi prioridad? Cristo. Este mensaje es para ustedes los líderes. Pero me alegra que los remanentes estén presentes porque van aprendiendo. Les cuento algo. Y siempre uso esto porque es lo que tenemos de tan cerca como ejemplo. Pero en Corea del Sur, si levantan a un líder en la iglesia, a un anciano de la iglesia, ¿recuerdan que le decía el pastor Kim? Decía, el anciano entrega una ofrenda muy alta para la iglesia. Y esto lo conversaba con los pastores ahí en México. Y son pastores que conocen la realidad de México, ¿no? Y Latinoamérica en general, porque toda Latinoamérica es así. Y ¿están dispuestos los hermanos de la iglesia a endeudarse $40,000 por un negocio? ¿Sí? $50,000 por un negocio. ¿Están dispuestos a hacerlo? A pesar de que ese negocio puede funcionar o no puede funcionar. Pero están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan una gran ganancia de esto. ¿No es cierto? Normal, así funciona el mundo. Pero ahora si tú le dices a un hermano en Latinoamérica, ¿estarías dispuesto tú a dar $30,000 o $50,000 para tu iglesia? La gran mayoría, me decía el pastor, conversábamos esto, decíamos, eso es imposible que pase acá. Que se endeuden a tantas grandes cantidades por la iglesia o para la iglesia, imposible. Entonces dijimos, esa es la razón por la cual muchos líderes en estos tiempos no ven que crezcan las iglesias. Y me decía, pero es que suena como que estás queriendo pagar, ¿no? Suena así, ¿no es cierto? Suena como que estás queriendo pagar por una posición. Pero en realidad, si estoy dispuesto a arriesgar mi vida y arriesgar la vida de mis hijos por un negocio, y no estoy dispuesto a hacer esto por el reino de Dios, entonces todavía no he podido llegar a una madurez espiritual. Estoy hablando aquí de los líderes, ¿ah? No estoy diciendo, nuevo creyente, tengan esto como referencia, aprendan, remanentes. ¿Es bíblico esto? Sí. ¿Recuerdan en Hechos? Bernabé toma todo su terreno que él tenía, Bernabé, lo vende, obtuvo grandes ganancias. ¿Y qué hizo Bernabé con todo lo que él obtuvo de su terreno? ¿Qué hizo? ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Está escrito en la Biblia. Pero no se trata de cantidad, hermano, no me malinterpreten, no estoy hablando aquí de una suma, estoy hablando del corazón de devoción que tenemos para nuestra iglesia. Tengo que ir cambiando mi naturaleza a una naturaleza del Evangelio. ¿Tengo Cristo? Tengo todo. ¿No tengo Cristo? No tengo nada. ¿Amén? Muy bien, ¿quién me quiere leer el último versículo bíblico? Mateo 6:33. A ver, Génesis, ¿no? Estaba ahí en la lista Génesis. Mateo 6:33. Amén. A ver. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y si Dios les dará todo lo que necesitan. Amén. Amén. A ver, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Y qué va a pasar si hago eso? La Biblia lo dice. ¿Qué pasa si busco primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué va a hacer Dios? Añade todas las cosas. Amén. Si yo busco primero las cosas de Dios, si yo busco primero las cosas del reino, si yo busco primero a Cristo, si Cristo es la prioridad de mi vida, ¿qué hace Dios? Añade todas las cosas. Amén. Añade todas las cosas. Pablo entendía esto. Pablo dijo en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo, estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Naturaleza del Evangelio. Por eso es que Pablo, cuando entraba a predicar, a Pablo lo agarraron a piedras, hermanos. Pablo predicaba y lo agarraron a piedras. ¿Qué hizo Pablo al día siguiente?
A ver, sacudirse a él. Vamos a seguir predicando, dijo. Naturaleza del evangelio. Lo metían preso a Pablo por predicar el evangelio, lo metían preso y luego se dieron cuenta que era un ciudadano romano y no podían meterlo preso. Le dijeron, discúlpanos, Pablo, te puedes retirar. Pablo dijo, no, me quedo. Es más, llévame ante el César, por favor. Eso es tener una naturaleza del evangelio. No veamos esto como imposible. Esto es posible. Hermanos, si ustedes están acá 3 horas escuchando la palabra, estamos rumbo a tener la naturaleza del evangelio. Amén. Estamos rumbo al camino hacia la evangelización mundial. Amén. Hace falta que se levanten guerreros como ustedes, de Cristo, que están dispuestos a levantar el movimiento de la palabra en el campo. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús para que podamos disfrutar hoy el método de Dios, Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu preciosa palabra. Señor, que sea siempre tu método. Rompe en nosotros nuestras propias ideas, nuestro propio estándar. No queremos vivir según nuestro propio conocimiento. Queremos únicamente la sabiduría en Cristo Jesús. Queremos únicamente poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a seguir levantando el movimiento de la palabra durante la semana. Ayúdanos a vivir con tu palabra durante esta semana, durante los próximos días. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.